¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es martes 27 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo pronunciaba hoy su segundo discurso de investidura tras su victoria en las urnas el pasado mes de octubre. Un discurso en el que la palabra austeridad ha sido la marca de la casa, así que vamos a suponer que las políticas que va a llevar a cabo la Xunta de Galicia en los próximos 4 años van a estar fundamentalmente dirigidas a cumplir ese objetivo de la austeridad. Un discurso al que para muchos les faltó un toque de ilusión, teniendo en cuenta la circunstancia que se está atravesando también aquí en Galicia. El jueves será contestado por los grupos de la oposición, que como saben desde las elecciones de octubre serán 3 en lugar de 2 que han estado representados hasta ahora en la Cámara Legislativa gallega, y el próximo sábado Núñez Feijóo tomará posesión oficial como presidente de la Xunta en esta nueva legislatura. Así que hablaremos hoy de ese discurso, de las líneas maestras que, según escuchamos hoy, van a guiar la gestión del gobierno del ourensano. Será uno de los asuntos del día, pero no solo. Marina Chiavegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. ¿Qué proponemos hoy? Pues lo que decías tú, que vamos a hablar de la investidura de Feijóo, así que tenemos muy fácil la etiqueta almohadilla Feijóo Vía V. Eso si queréis opinar en Twitter, pero también lo podéis hacer en Facebook o a través del email viav@vtelevisión.es. Pero a continuación tenemos una mesa muy especial, como suelen ser nuestras mesas de actualidad. Vamos a hablar de violencia de género, así que yo os adelanto la etiqueta almohadilla violencia de género Vía V. Con ella podéis opinar y quedaros, porque seguro que va a ser una mesa muy interesante. Bueno, una mesa de actualidad efectivamente que tiene que ver con esa conmemoración el pasado domingo del Día contra la Violencia de Género, pero pretendemos abrir un poco más el debate y determinar el papel que juega la mujer en la sociedad actual, guiados por 2 decisiones muy recientes. Una esa que se tomaba en la Unión Europea, en función de la cual el 40% de los representantes de los consejos de administración de las empresas participadas en bolsa tendrán que ser mujeres de aquí al año 2014. Decíamos, una decisión que se adoptaba recientemente en el seno del Parlamento Europeo, y también esa decisión más inmediata de la Iglesia Anglicana de prohibir la celebración de misas a obispas, la consideración de obispas a las mujeres que ya en estos momentos están actuando como sacerdotes en esta iglesia. Así que pretendemos, como decíamos, ampliar un poco el foco y hablar del papel que juega la mujer, como decía, en la sociedad actual. Antes, vamos a recordar que pasaba esta mañana en el Parlamento de Galicia, un día especial para la comunidad autónoma, ese discurso de investidura de la persona que se va a encargar de regir los destinos de los gallegos durante los próximos 4 años. Tiene todos los titulares, como siempre, Uxía Rodríguez, que está ya en el plato informativo. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues 94 minutos de un discurso de casi 50 folios en los que Alberto Núñez Feijóo desgranó el plan de su gobierno para los próximos 4 años, con la austeridad como bandera y presumiendo de la Galicia solvente que tantas veces nombró en campaña. Seguirá con las mismas recetas que en la última legislatura. Din que o peor xa pasou. Din tamén que o mellor está por chegar. Eu digo convencido que Galicia avanzará, que Galicia crecerá e que Galicia resurdirá. El próximo sábado Feijóo se convertirá en presidente y el domingo desvelará su gabinete. A lo largo del mes de diciembre ya tendrá listos unos presupuestos que prometen ser austeros, una austeridad que se notará en la administración. El presidente en funciones también ha dedicado buena parte de su discurso a pedir apoyo a la oposición. Galicia seguirá sendo a nacionalidade histórica co goberno máis reducido, que ese goberno terá aínda menos altos cargos que na anterior legislatura, que continuaremos a disminución da estrutura da Xunta con novas fusións no seo da Administración Autonómica, que consolidaremos a reducción do gabinete, se ha reducido preto do 40% na pasada legislatura. Somos un país, señoría, porque somos quen de facer cousas xuntos, porque vemos na nosa terra unha tarefa que requiere un esforzo de todos. Propóñolles que traslademos esa Galicia real ao Parlamento e que fagamos aquí o que os galegos fan de cote, entenderse. Feijóo ha asegurado que combinará la austeridad con un fondo para el crecimiento y con una ley para emprendedores. Lanzó también una promesa en el ámbito social. Tiene que ver con uno de los temas que más preocupan últimamente, los desahucios. Neste senso dos desafiuzamentos, ademais das decisións adoptadas a nivel nacional e ademais das medidas de apoio que xa prevé a Lei de Vivenda,
quero informarlles de que poñemos en marcha unha medida adicional e inmediata consistente en poñer a disposición dos afectados, priorizando segundo a súa situación económica e as súas cargas familiares, o parque de vivendas de promoción oficial que está baleiro ou sen adxudicar na comunidade autónoma. E seguiremos defendendo a sanidade pública. Los ganaderos, que hoy han comenzado una huelga de la que también hablaremos, han estado muy presentes en este discurso de investidura. Temos que tirar o leite e nin falan de nós. Estamos tirando leite, somos 65.000 familias e temos que morrer así. Así interrumpieron al presidente en funciones justo antes de ser desalojados del hemiciclo. Feijóo tuvo que dejar de hablar un par de minutos mientras la oposición ovacionaba a los representantes de los ganaderos gallegos. Eso sí, ni varió su discurso ni mencionó la huelga, aunque sí habló del sector. E non nos tremerá a man para acabar coas prácticas ilegais e mesmo abusivas da cadea comercial, xa sexa con controis máis estrictos ou denunciando ante o Consello Galego da Competencia estas prácticas. Porque na mesa de negociación láctea a Xunta está sentada e seguirá sentada sempre ao lado dos produtores. Señorías, tras el debate, los portavoces de todos los grupos de la oposición hicieron balance de una sesión que solo dejó contentos a los integrantes del Partido Popular. Falla de sensibilidade social, falla de ambición nacional, grandilocuencia e autocomplacencia e falla de autocrítica, falla, por tanto, de vontade de rectificación. Desprecio polos cidadáns, intentar venderlles caramelos tóxicos envoltos en papeliños de colores, siguen na súa teima de ser unha brigada de demolicións, de limpeza étnica, de ecocidio e de etnocidio. Tivemos, desde logo, moita retórica, non tivemos ningunha solución. Tivemos moitas mentiras, moitas medias verdades e moitas manipulacións. Pensamos que foi un excelente discurso, pegado á realidade, pero ao mesmo tempo alzando a vista para procurar unha Galicia adaptada a un mundo. Son solo algunas pinceladas de lo que pasaba esta mañana en el Parlamento gallego. Pues muchísimas gracias, Uxía. Pinceladas que después enriqueceremos durante el tiempo de debate para que nuestros analistas determinen el grado de confianza que transmitió Alberto Núñez Feijóo en ese discurso de investidura, segundo discurso de investidura que tiene que pronunciar Alberto Núñez Feijóo, teniendo en cuenta que son las elecciones que gana. Hay comentarios ya en la página web de La Voz que tienen que ver con lo que hoy pasaba en Santiago y que no sé por dónde van. Pues en La Voz ya están analizando ese discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a empezar este repaso por Leonardo. Él dice que en el 2009 Feijóo nos prometía acabar con el desempleo, con la crisis, con la deuda pública y con las listas de espera. Y se pregunta, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va a seguir culpando el bipartito de todo? ¿Va a seguir culpando Zapatero de su incompetencia? Pregunta este internauta. Eso dice Leonardo, pero encontramos críticas también que llegan desde Compostela. Dice este internauta, como siempre, Feijóo en el discurso de investidura no aportó nada de nuevo, pero la culpa ya no es suya, la culpa es de los que lo votaron y que ahora lo van a tener que aguantar. Eso del lado de las críticas, pero también encontramos muchos mensajes positivos. Por ejemplo, el de Uxío, que dice que Feijóo fue un presidente con rigor, que marcó la línea que Galicia tiene que seguir en los próximos años. Dice este internauta que la línea es apostar por el crecimiento, pero siempre con una mirada para las personas que pasan más necesidades. También lo ve con buenos ojos la legislatura de Feijóo. El siguiente internauta es Marcos, de A Coruña, que dice que ante el lamentable espectáculo que estamos viendo en las demás comunidades autónomas, él cree que Feijóo es el mejor presidente que podía tener ahora la Xunta de Galicia. Lo que necesitamos ahora, dice este internauta, es más rigor y también seriedad. Bueno, pues como vemos, comentarios para todos los gustos que incorporaremos también al debate de esta noche. Decíamos que fue una de las noticias del día aquí en Galicia, ese discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero la otra gran noticia de la jornada tiene que ver con esa protesta que también se colaba en el Parlamento, protagonizada por los productores de leche, por los ganaderos de este país, que como saben, y contábamos aquí la semana pasada, han decidido tomar una medida prácticamente sin precedentes, como es la suspensión de las entregas durante la jornada de hoy para protestar, para dejar en evidencia las dificultades económicas que tienen como consecuencia del precio que están recibiendo por el litro de leche. También tiene todos los datos Uxía Rodríguez.
Efectivamente, las 11.000 explotaciones ganaderas que hay en Galicia no han entregado hoy ni un solo litro de leche. Desde las 12 de la noche se han dejado de suministrar a la industria 6 toneladas, lo que equivale a 2 millones de euros. Los ganaderos han llegado a esta situación límite porque no ven otra salida para reclamar un precio justo para su leche. En estos momentos el sector cobra 29,6 céntimos por litro cuando los costes ascienden a 36. É un ultimátum, é a última medida que poden tomar as granxas para non desaparecer. Agora que se empezou quizá cunhas medidas drásticas, vamos a continuar hasta que realmente haxa unha solución. A unha solución que pasa inevitablemente porque haxa un compromiso explícito, é claro, de que o precio do leite cubre os costes de produción para facer frente aos pagos e á vida mínima de cada familia. Necesitamos unha solución para que non nos desahucien da maioría das explotacións. Cada uno de los ganaderos que ha decidido secundar esta huelga perderá más de 300 euros al día, una medida claramente desesperada como lo es tirar a la cuneta su medio de supervivencia. Hoy hemos visto cómo José Luis lo hacía. Lleva 5 meses y medio en una situación límite. En los últimos años ha visto cómo sus gastos se han incrementado en más de un 60%, mientras que el precio de la leche no ha parado de bajar. No es que nos guste tirar la leche, entendemos que, pero es una medida que ya no sabemos qué hacer. Estás cansado de hacer manifestaciones y nadie te hace caso. Tengo 2 hijos que estoy estudiando y veo que no sé si les podré dar una carrera, porque cada vez los ingresos son menos. No hay meses que incluso son mayores los gastos que los ingresos. Y hay que tirar de ahorros o de la familia estamos en una situación como los desahucios que tanto salen en la tele. Esto no sale tanto, pero es una situación muy similar. Chelo ha decidido regalar durante todo el día 1 litro de leche a cada persona que se acercaba a la expendedora que tiene su ganadería de Sarria. Otra forma de protestar con el mismo objetivo. Está claro, é unha chamada de atención. Dadevos conta que hai 22.000 puestos directos e indirectos pendentes do sector gandeiro. Vendemos un produto de primeira calidad e non sabemos hasta 20 días despois a como vamos a cobrar. A persona que decida comprar leite a 50 céntimos no seu consumo diario de 1 litro, ao final do mes suponlle 6 euros con respecto a un leite que valga 70 céntimos, que xa sería un precio razonable, pero que nosotros esa diferencia que ao consumidor lle supón 6 euros ao mes, supones unhas pérdidas de 28.800 euros ao ano. Los ganaderos aseguran que no pararán esta huelga hasta que la industria y la distribución decidan subir el precio de la materia prima en origen. Bueno, una situación que ponen de relieve los datos, las cifras que, como decía, contamos aquí la semana pasada y que hoy han vuelto a recordar los ganaderos gallegos, esas cifras demoledoras, esas 11.000 explotaciones que hoy decidían no entregar la leche, suponen el 50% del mercado español y hoy, simplemente hoy, con el paro de hoy, como decía Susi, han dejado de ingresar 2 millones de euros, así que la protesta parece que no es ninguna tontería. También está siendo objeto de comentario en la página web de La Voz, Marina. Sí, muchos mensajes de ánimo a estos productores, pero también alguna crítica. Vamos a empezar con los mensajes más positivos, por ejemplo, el de Arseno, que en realidad es una crítica. Él lo que dice es que el problema fue cuando España entró en la Unión Europea. Desde que eso pasó, el objetivo ha sido siempre acabar con los ganaderos de Galicia para que Alemania y Francia se queden con la explotación láctea. Este internauta dice que el gobierno no nos está apoyando y que por lo tanto la Unión Europea se está llevando la suya. Seguimos con más comentarios, también con más críticas al gobierno. Ahora de la mano de Carlos de Mazaricos, dice que si fuéramos más serios lo que tendríamos que hacer, los ganaderos, dice este internauta, lo que teníamos que hacer sería bajar la producción para tener más escasez de materia prima y así podríamos solucionar esta crisis. Las críticas que adelantaba a continuación son de Manuel. Él dice que no entiende cómo alguien puede decir que la leche es barata. Él dice y la compara con el petróleo y pregunta ¿pensó alguien cuál es el costo de extraer 1 litro de combustible del subsuelo? Pues el litro de petróleo es solo un poquito más caro que el litro de la leche. Dejamos la crítica y vamos con otro comentario de una internauta que firma como María Farta de Promesas. Ella dice que cree que además de la leche lo que deberían hacer los ganaderos era dejar de pagar las cuentas, el pienso y la electricidad y todas sus cuentas, porque así finalmente el gobierno se daría cuenta de lo que está pasando y empezaría a
solucionar el problema. Bueno, situación dramática, ultimátum. Se ha considerado el acto de hoy el que han puesto encima de la mesa los ganaderos gallegos. Las protestas van a continuar porque en el transcurso de la jornada de hoy ha habido pocas reacciones interesantes para los intereses de los afectados, así que habrá que esperar cómo acaba este conflicto. Han pasado más cosas este martes, de las que también ha estado pendiente, lógicamente, Uxía. Adelante, Uxía. Pues tenemos que seguir hablando de economía porque parece que lo peor de la crisis está todavía por llegar. Lejos de una mejora en la economía española, la OCDE cree que la recesión se agravará en 2013. Este año la economía caerá un 1,3%, pero el que viene lo hará todavía una décima más, casi el triple de lo que afirma el Gobierno. En 2014 podremos ver una suave recuperación, aunque muy lejana a la que espera el Ejecutivo. El organismo aconseja parar ya los recortes y pone de relieve sus efectos negativos. El paro, según la OCDE, seguirá su escalada, rozará el 27% el año que viene y en 2014 solo bajará una décima. El Gobierno, aún así, sigue defendiendo sus previsiones. Ser realista. Creo que a la hora de afrontar la crisis económica hay que situarse en la realidad, decirle a la gente la verdad. Sabemos que esto no va a ser fácil, que cuesta superarlo, pero también sabemos que vamos a salir. En el año 2014 habrá en España crecimiento económico. 4 exdirectivos de Nova Caixa Galicia imputados por sus indemnizaciones millonarias han ofrecido las pólizas de sus pensiones para pagar la fianza que les impuso el juez. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes aportarían el dinero que aún no han cobrado de sus planes de pensiones y de otros sistemas de ahorro. En las manos del juez está ahora decidir si acepta o no esa forma de pago que cubriría hasta 33 millones de euros. En caso de que los 4 no pudieran aportar la fianza que se les pide, Julio Fernández Galloso tendría que abonar 10 millones de euros. Nueva sesión en el juicio del Prestige y segundo día de declaración para el único político que se sienta en el banquillo. El exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, ha vuelto a repetir su argumento. Alejar el petrolero de la costa fue la mejor opción, la menos dañina, aunque ha reconocido que a Coruña, Ferrol y Ares se barajaron como posibles refugios. López Sors ha querido dejar claro, eso sí, que el rumbo errático del Prestige fue culpa de la empresa de rescate. Que ese rumbo errático se produjo después del cambio de gobierno de la Administración Marítima Española a la Sociedad de Rescates. La Administración Marítima Española no se dedica a estas cosas, ¿no? Comprende, por eso no tiene esa tripulación de rescate, lo que tiene que hacer es ordenar. La reunión de expertos que tuvo, decidieron tenerla el día 19, ¿por qué no se le ocurrió hacerlo el 14 y el 15, también con expertos de marina mercante, con expertos de náutica y expertos en oceanografía? Pues lamentablemente no se me ocurrió. Si se hubiera ocurrido lo hubiéramos intentado hacer. Aquí terminemos este pequeño repaso a la actualidad. Bueno, cosas importantes que han sucedido este día, esas declaraciones sorprendentes de López Sors, de esa desgracia ecológica que tenía lugar hace 10 años aquí en Galicia. Repasamos ya los titulares de la jornada, pero vamos a repasar ahora las primeras páginas, las portadas de los diarios digitales. Marina. Hay alguna noticia de última hora, pero nosotros empezamos con Feijóo. La noticia la leemos en La Voz de Galicia. Feijóo propone un segundo tiempo para encarar la recuperación económica. Así lo cuenta La Voz de Galicia, que cuenta también que promete más austeridad, pero combinada con un fondo para el crecimiento. Eso en lo que respecta a Galicia, pero como dije, pasaron más cosas, algunas noticias también de última hora. La encontramos en el siguiente periódico, en El País, que abre con el caso de corrupción en el PSOE de Cataluña. Dimite el número 2 del PSC por la red de corrupción de Sabadell. Esta noticia la encontramos en El País, pero la encontramos también en el siguiente periódico, en el ABC, imputado el número 2 del PSC por corrupción en Sabadell. Dejamos noticia catalana y nos vamos con el periódico El Mundo, donde abren con la huelga de sanidad. Miles de trabajadores de sanidad pública marchan contra su privatización. Eso leemos en los periódicos de papel, en sus versiones digitales, pero vamos a ver también los titulares de los periódicos puramente digitales. El 20 Minutos abres con la siguiente noticia: España es proclive de apoyar a Palestina en la ONU a la espera de su resolución final. Y del 20 Minutos
impuestos, nos vamos al periódico Confidencial y allí leemos noticia económica. La Caixa compra Banco de Valencia. La entidad intervenida se dispara un 11% en bolsa. Efectivamente, una de las noticias económicas del día, esa operación que ha tenido lugar en el ámbito de las finanzas, de las entidades financieras. Vamos a hacer una pequeño paréntesis dentro de la actualidad del día para irnos al quirófano, directamente de la mano de Paco Ríos. El título "Pelé recibe el alta médica tras una cirugía en la cadera", publicado hace unos días, es una muestra del creciente empleo de la palabra cirugía con el sentido de operación o intervención quirúrgica. Es un uso desaconsejable, pues cirugía, voz procedente del griego queirurgia, es el nombre de la parte de la medicina que tiene por objeto curar por medio de operaciones. Quizá por contagio de quienes en inglés emplean surgery, tanto para cirugía como para operación, algunos ilusionados creadores de lenguaje se echan al monte y convierten una colectomía o una osteoplastia en cirugías con la misma tranquilidad de conciencia con que oyen prolapso y escriben colapso. Tan solo dos sintagmas nominales cuyo núcleo es cirugía dan nombre a sendos tipos de intervenciones quirúrgicas. Se trata de cirugía estética y cirugía plástica, que además de designar esas ramas de la cirugía, dan nombre, según los diccionarios, a operaciones. No recomendamos ese empleo en construcciones del tipo Belén Esteban se hizo una cirugía estética. En todo caso, diremos que Belén Esteban se hizo la cirugía estética. Y nuestro interlocutor nos preguntará, ¿otra vez? Buenas noches. Bueno, Paco Ríos, siempre aprendemos cosas de los asuntos que nos cuenta todas las semanas con este repaso a las dudas que todos los días nos puede plantear nuestro idioma. Vamos a hacer algún repaso más también por ese viaje a las extravagancias que muchas veces nos ofrece Internet y que tan bien recibidas son muchas veces por los internautas. Empezamos por un sitio que está un poco lejos, Marina. Por Corea del Norte vamos a empezar. Os queríamos enseñar una foto, es la foto del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y si nosotros os dijéramos que esta persona que veis en vuestra pantalla es el hombre más sexy del mundo, vosotros os lo creíais, pues parece que el gobierno de Corea del Norte sí que se lo creyó. La noticia la lanzó el periódico satírico The Onion y la verdad es que el gobierno no sabía que era un periódico satírico, le gustó mucho la noticia, le pareció muy interesante y decidió publicarla en su propio periódico, en el periódico del régimen. Por supuesto, la noticia ha saltado a la red y la verdad es que muy sexy el dictador no es. Bueno, María, para gustos hay colores, o sea que puede haber mucha gente que considere que este hombre es un hombre muy sexy. Si nos gustaran a todas lo mismo sería un auténtico problema. Menos risa provoca lo que pasó en Valencia. Uno de los vídeos de la jornada de hoy tiene que ver, como decía Fernanda, con una diputada del PP de Valencia. Lo vais a escuchar a continuación. Yo solo os digo que tiene que ver con pobreza y también con Teles Plasma. El gabinete técnico que hacía el seguimiento detectaba que el dinero que se entregaba de golpe por haberse resuelto el expediente con anterioridad, no se administraba en las condiciones de uso adecuadas y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma o utilizaban el dinero, o utilizaban el dinero para otras cosas no tan apropiadas y que no son el momento y el lugar de comentar aquí. Se llama Pilar Sol y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha pedido perdón por sus declaraciones. Ha dicho que son muy desafortunadas y que falta al respeto a muchísimas personas. Pero vamos a seguir hablando de política y vamos a seguir viendo más vídeos porque hoy los militantes de base del PSOE han decidido pedir perdón y la verdad es que hay muchos motivos. Ellos no lo harán, pero pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal es necesario. Como militante del PSOE te pido perdón, porque reformamos la Constitución, limitamos el techo de gasto y entonces favorecimos los intereses de unos pocos. Muchos perdones, pero al final del vídeo los militantes lanzan un mensaje. Dicen, queremos un PSOE mejor y estamos deseando empezar de nuevo y ofrecerte una alternativa real que puedas defender con orgullo. Otro de los vídeos del día en la red. Pobreza, austeridad. Yo no estuve en aquel gobierno.
Bueno, las peticiones de perdón, que parece que se han puesto de moda últimamente, incluido el rey, recordemos aquellas ya famosísimas palabras en las que pedía perdón después de su también famosísima cacería en África, y ahora los militantes de base del Partido Socialista que creen que los dirigentes no están entendiendo el mensaje de la ciudadanía, aunque la contundencia de las urnas podría invitarnos a ello. Vamos a acabar con un tuitero particular. Resulta que ni siquiera el Papa ha resistido a la red. Va a lanzar un perfil de Twitter, será el próximo lunes, el 3 de diciembre, así que hay mucha expectación que escribirá el Papa, aunque su gabinete ya ha dicho que no va a ser el propio Papa el que va a escribir los tweets, pero que sus mensajes serán todos aprobados por el Papa. Así que, bueno, estaremos pendientes de este gran estreno, a ver qué cuenta el Papa en Twitter. Pues quedas encomendada a hacer un seguimiento de esos twitters del Papa. Tengo mis sospechas de que sea él directamente quien los escriba, pero bueno, no vamos a dudar de lo que ha anunciado el Vaticano. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre a estas horas, para escuchar a Xavier Fonseca, todas esas cosas interesantísimas que nos tiene que contar siempre en torno al mundo de la meteorología, y en torno a las 10 menos 20 más o menos esa mesa sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, con esas fechas concretas. El domingo pasado, Día contra la Violencia de Género, la decisión, como decía, de la Iglesia Anglicana de prohibir a las mujeres ordenarse obispas, y sobre todo esa decisión del Parlamento Europeo de fijar un mínimo, una cuota mínima del 40% de mujeres en los consejos de administración de aquellas empresas cotizadas en bolsa. Seguro que tienen opinión propia que nos encantaría que compartieran con nosotros. Será después de ese pequeño bloque. Hasta ahora.